Bueno, queridos míos, imaginemos que estamos sentados en mi acogedora despensa, donde los estantes están repletos de frascos con hierbas secas, y el aire está impregnado del olor a tierra y madera vieja, y voy a contarles una historia que los mantendrá con el aliento contenido, atrapando cada susurro de mis palabras, y tal vez hasta corran a revisar sus alacenas o rincones del jardín para comprobar si digo la verdad. Llevo años con las plantas, he visto cuántas veces se marchitan o de repente reviven, cuántas veces he mezclado algo en un viejo cuenco, murmurando para mí misma, ¿funcionará esto? Y aún así, cada vez me asombro de cómo la naturaleza esconde sus secretos justo bajo nuestras narices, solo hay que estirar la mano y abrir bien los ojos. Hoy les revelaré los secretos de las pociones mágicas para revivir plantas. No se trata de mezclas complicadas de tierras lejanas descritas en libros eruditos, sino de recetas naturales simples que están en sus despensas, en sus parterres o incluso en el montón de basura detrás de la casa, y los sorprenderán tanto con su poder que jadearán al ver cómo sus flores y arbustos cantan de alegría, despliegan sus hojas y florecen como si alguien los hubiera hechizado para la felicidad. No son cuentos para nietos para arrullarlos antes de dormir, ni charlas vacías de una anciana sin nada que hacer, es sobre lo que cada uno de ustedes ya tiene, solo hay que saber cómo mezclarlo, cómo susurrar a estas pociones, es hora de hacer milagros. ¿Quieren saber cómo sus plantas, que a veces parecen débiles y tristes, pueden animarse, florecer más exuberantemente que nunca, cómo sus viejos geranios en macetas o tomates en el huerto levantan la cabeza de repente, y ustedes se quedarán parados pensando, ¿de verdad fui yo quien hizo esto? ¿Sin ningún polvo moderno? Y todo eso sin gastos extras, con lo que está a mano, lo que ven todos los días pero no notan. Entonces escuchen con atención, quiero intrigarlos para que se queden conmigo. Hasta la última palabra y luego se lo cuenten a sus vecinos, presumiendo de los secretos que les he revelado, las recetas que la propia tierra me susurró durante largos años mientras aprendía sus trucos, mezclaba sus dones en ollas viejas, y veía cómo me respondía con floraciones y vida, como si me agradeciera por prestarle atención. Todo comenzó cuando, no hace tanto, comprendí que las plantas no son solo vegetación que hay que regar y podar para que no se mueran, sino seres vivos de verdad que esperan que les hables, las animes, les des un sorbo de algo especial, y responderán de tal manera que el alma cantará y los ojos brillarán de asombro. Fue hace unos 35 años, aunque ahora no lo recuerdo con exactitud, el tiempo es como una nube, flota silenciosamente sobre los campos, y no puedes atraparlo por la cola por mucho que lo intentes. Un día estaba junto a mi porche, mirando un parterre de rosas que había cuidado y mimado todo el verano, regándolas casi a diario, aflojando la tierra, arrancando las malas hierbas, y de repente se marchitaron, las hojas se volvieron amarillas como las de un arce en otoño, los capullos colgaban como si estuvieran cansados de vivir, y ya pensaba que las había perdido, que no estaba destinada a verlas florecer ese año, que todo mi esfuerzo había sido en vano. Quise rendirme, ir por una azada, arrancarlo todo y olvidar, como si fuera una pesadilla que no valía la pena soportar, pero entonces una brisa cruzó el patio, trayendo el olor a tierra húmeda después de la lluvia, un poco ácido, un poco vivo, y recordé cómo mi abuela solía murmurar algo sobre sus parterres, mezclaba migajas y agua en una olla vieja, susurraba como si fuera un hechizo, y luego regaba sus flores, y en 1 o 2 días revivían, levantaban la cabeza, florecían tan brillantemente que parecía magia pura. Así que, en lugar de rendirme, fui a la cocina. Rebusqué en el armario donde guardo de todo un poco, encontré un puñado de pozos de café que habían quedado de mi taza matutina, lo mezclé con el agua de las patatas que había hervido para el almuerzo, turbia, almidonada, aún tibia, y vertí esa mezcla extraña bajo mis rosas, susurrando para mí misma, vamos, queridas, despierten, no me abandonen. ¿Y qué creen? En 3 días las hojas comenzaron a reverdecer, como si alguien hubiera aplicado pintura fresca, los capullos levantaron la cabeza, tímidamente pero con firmeza, y en 1 semana las rosas florecieron tan exuberantemente, con racimos tan rojos, que no podía creerlo, me quedé mirando como si fuera un milagro. Una vecina miró por encima de la cerca, jadeó, ¿qué? ¿Las hechizaste? Y yo solo sonreí, como diciendo, casi lo adivinas. Desde entonces comenzó mi búsqueda de estas pociones mágicas, y encontré recetas tan simples y sorprendentes que ahora mis plantas no solo viven, sino que danzan de alegría, despliegan sus hojas, florecen y dan frutos, y yo solo mezclo y susurro, asombrándome de su fuerza como una niña que ve un truco por primera vez. No es solo riego ni fertilizante que compras en la tienda por un buen dinero, son verdaderos milagros naturales que se esconden en las cosas más simples, y ahora les voy a contar sobre ellos de una manera que los hará querer tomar una cuchara, un cuenco, una lata vieja y probar a crear esta magia en su casa o jardín, viendo cómo sus plantas reviven, florecen y les dicen gracias con sus colores y hojas.
La primera poción mágica que descubrí es el pozo del café, ese mismo que queda en su taza después del café matutino, negro, húmedo, aparentemente inútil, pero con un poder tal que las plantas reviven como si les hubieras lanzado un hechizo que una vieja bruja podría susurrar sobre un caldero. ¿Cuántas veces he visto flores en macetas marchitarse, hojas volverse amarillas como si la vida se les escapara, y siempre pensaba, ¿de verdad solo puedo salvarlas con polvos de tienda que huelen tan mal que te hacen arrugar la nariz? Pero resultó que el pozo del café es mi primer aliado, mi compañero fiel en este asunto. Tomas un puñado de pozos que quedan después del café, no los tires como antes, recógelos en un cuenco, los mezclas con 1 litro de agua, mejor tibia, para que liberen toda su fuerza, dejas reposar 1 hora hasta que el agua se vuelva un poco turbia, con un aroma a café, y luego riegas bajo las raíces de tus plantas, rosas que se han marchitado y dejaron caer sus hojas, violetas que están tristes en sus macetas, o incluso arbustos de grosellas que parecen haber olvidado que pueden dar frutos. Lo hice por primera vez con esas rosas junto al porche, cuando ya casi se habían rendido, las hojas colgaban como trapos, los capullos se arrugaron, y pensé que era su fin. Las regué con esta poción, mezclada a toda prisa, y en un par de días comenzaron a reverdecer, como si alguien hubiera insuflado vida en ellas, lentamente pero con seguridad, las hojas se desplegaron, y en una semana florecieron tan brillantemente, con racimos tan exuberantes, que no lo creía, me quedé mirando como quien ve un prodigio. Recuerdo que salí una mañana, el rocío aún estaba en la hierba, y las rosas brillaban como si alguien las hubiera rociado con pintura roja, y hasta me reí de alegría, fue tan inesperado. Y también noté, donde riegas con pozos de café, la tierra se vuelve más suelta, como si respirara, y aparecen gusanos, cavando sus túneles, ayudando a las raíces a hundirse más profundo, a alimentarse mejor. Una vecina vino por la mañana, vio mis rosas que ayer estaban en su último aliento y ahora se alzaban como reinas, y preguntó, ¿qué? ¿Les diste algún elixir para que revivieran tan rápido? Reí, no, dije, es el pozo del café haciendo su poción mágica, mezcla tú misma, prueba, y tus flores cantarán de alegría como las mías. Ahora, después de cada café, recojo los pozos, no los dejo perderse, los seco en un frasco en el alféizar si no los uso de inmediato, y cuando veo que una planta está triste, con las hojas caídas o el crecimiento detenido, riego con esta poción sencilla, y revive, despliega sus hojas, sorprendiéndome con su gratitud, como si dijera, gracias por no pasar de largo. Y a veces añado una gotita de miel, si tengo alguna sobrante en el armario, dicen que eso despierta aún más la tierra, y las plantas se estiran hacia el sol como niños detrás de un dulce. Mi segunda poción mágica es la cáscara de huevo, esa misma que suelen tirar después de hacer un omelette o huevos fritos, frágil, blanca, aparentemente inútil, pero en realidad un tesoro para las plantas que puede levantarlas de cualquier melancolía. ¿Cuántas veces noté que los tomates se marchitaban, que las hojas de los pimientos se enrollaban como si se les acabaran las fuerzas, y siempre pensaba, ¿de verdad solo puedo levantarlas con químicos que luego hacen que las manos vuelan a farmacia? Pero la cáscara me salvó, se convirtió en mi arma secreta. Tomas la cáscara de 5 o 6 huevos, no seas perezoso, recógela después del desayuno, la machacas bien en un mortero, simplemente con las manos si no tienes mortero, hasta que se convierta en un polvo fino, casi como polvo, la viertes en 2 litros de agua, mejor tibia, para que libere toda su bondad, la dejas reposar un día hasta que el agua se vuelva un poco blanquecina, y riegas tus parterres o macetas, tomates que han bajado las hojas y parecen dormidos, pimientos que han ralentizado su crecimiento y no dan frutos, o incluso flores de interior que están pálidas, como si hubieran olvidado que pueden alegrar la vista. Lo hice cuando mis tomates empezaron a decaer, las hojas se amarilleaban como en otoño, los frutos colgaban pequeños y verdes, y ya pensaba que no habría cosecha, que todo mi trabajo de junio había sido en vano. Los regué con esta poción, que mezclé en un cuenco viejo casi a ojo, y en una semana revivieron, las hojas se desplegaron como si alguien las hubiera planchado, y los frutos comenzaron a llenarse de jugo, a enrojecer como debía ser, y no podía creer cuántos recogí después, cubo tras cubo, tan maduros que casi explotaban en las manos. Recuerdo que salí una mañana al huerto, y allí estaban los tomates, como soldados en un desfile, hojas verdes y brillantes, frutos redondos, y hasta me reí de asombro, fue tan inesperado después de su aspecto triste. Y también noté, la cáscara hace la tierra más ligera, como si la aflojara desde dentro, las raíces respiran más libremente, se hunden más profundo, y las plantas se mantienen más firmes, como si absorbieran su fuerza, su magia blanca y frágil. Un vecino miró por encima de la cerca, vio mis tomates que hace una semana estaban en su último aliento y ahora rebosaban de frutos, y preguntó, ¿qué? ¿Les echaste algún polvo para que crecieran así? Sonreí, no,
Dije, es la cáscara de huevo haciendo su poción mágica, recoge tus cáscaras, machácalas, prueba, y tus parterres te sorprenderán como los míos. Ahora no tiro las cáscaras, las guardo en una caja de galletas, las seco en el alféizar si no las uso de inmediato, las machaco cuando las necesito, y riego con esta poción, y las plantas reviven, despliegan sus hojas, los frutos se llenan, alegrándome con su fuerza como si susurraran, gracias por darnos una oportunidad. Y a veces añado una pizca de ceniza del fuego, si sobró de una barbacoa, dicen que eso hace la poción aún más fuerte, y las plantas se alzan hacia el cielo como si quisieran abrazar el sol. Mi tercera poción mágica es la cáscara de plátano, esa misma que tiran al basura después del desayuno, amarilla, resbaladiza, aparentemente gastada, pero en realidad como un elixir para las plantas que puede sacarlas de cualquier debilidad. ¿Cuántas veces vi rosas en macetas palidecer, arbustos en el jardín quedarse sin fuerzas, como si hubieran olvidado que pueden florecer, y siempre pensaba, ¿de verdad solo puedo salvarlas con fertilizantes de tienda que cuestan más que el pan? Pero la cáscara ayudó, se convirtió en mi llave dorada hacia su vida. Tomas la cáscara de 2 o 3 plátanos, no seas perezoso, recógela después de que los nietos coman sus frutas, la cortas en trozos pequeños con tijeras, no más grandes que una uña, la viertes en 1 litro de agua, mejor tibia, para que libere su dulzura, la dejas reposar 2 días hasta que el agua se vuelva turbia, con un leve olor a plátano, y riegas tus plantas, rosas que han perdido sus hojas y están desnudas, hortensias que han ralentizado su floración y no abren sus capullos, o incluso ficus de interior que están tristes, como si hubieran perdido toda alegría. Lo hice cuando mis hortensias empezaron a marchitarse, las flores pequeñas, las hojas opacas como trapos, y ya pensaba que era su fin, que las había plantado en primavera en vano. Las regué con esta poción, que olía un poco dulce, un poco extraña, y en 5 días revivieron, las hojas reverdecieron como si alguien las hubiera lavado y secado al sol, y las flores se abrieron tan exuberantemente, con sombreros azules tan grandes, que no lo creía. Me quedé mirando mientras mi té se enfriaba en las manos, asombrada por este milagro. Recuerdo que salí una tarde, el sol ya se ponía, y las hortensias brillaban en la esquina del jardín, como si alguien las hubiera hechizado para la belleza, y hasta me reí de alegría, fue tan inesperado después de su aspecto triste. Y también noté, donde viertes la poción de plátano, la tierra se vuelve más rica, más oscura, como si alimentara a las plantas desde dentro, y ellas se estiran hacia arriba como niños detrás de un dulce, las hojas se vuelven brillantes, las flores más vivas. Una vecina vino por la mañana, vio mis hortensias que hace una semana estaban casi muertas y ahora se alzaban como reinas, y preguntó, ¿qué, las riegas con jarabe? Reí, no, dije, es la cáscara de plátano haciendo su poción mágica, corta tú misma la cáscara, déjala en remojo, prueba, y tus flores revivirán como las mías. Ahora recojo las cáscaras, no las dejo perderse, las corto, las seco en un frasco en la estantería si no las uso de inmediato, y cuando veo que una planta está triste, con las hojas caídas o la floración detenida, riego con esta poción dulce, y revive, despliega sus hojas, florece tan exuberantemente que no lo creo, sorprendiéndome con su gratitud como si susurraran, gracias por no dejarnos dormir. Y a veces añado una gotita de vinagre, si sobró en el armario, dicen que eso despierta aún más las raíces, y las plantas brillan como si alguien las llenara de sol desde dentro. Mi cuarta poción mágica es el caldo de patata, ese mismo que queda después de hervir patatas para el almuerzo, turbio, almidonado, aparentemente innecesario, pero con una fuerza tal que las plantas reviven como por un milagro que una vieja curandera podría susurrar sobre un caldero. ¿Cuántas veces vi geranios en macetas marchitarse, arbustos de frambuesas quedarse sin fuerza, las hojas flácidas, las bayas pequeñas, y siempre pensaba, ¿de verdad solo puedo regarlas con agua y esperar lo mejor? Pero el caldo me salvó, se convirtió en mi fiel compañero en este asunto. Tomas el agua en la que herviste las patatas, 1 litro o 2, dependiendo de cuánto cocinaste para la sopa o el puré, la dejas enfriar a tibia para no quemar las raíces, añades una pizca de azúcar para despertar la fuerza que duerme en el almidón, y riegas tus plantas, geranios que han bajado las hojas y parecen dormidos, frambuesas que dan bayas pequeñas como si hubieran olvidado que pueden alegrar, o incluso palmeras de interior que están pálidas, como si hubieran perdido toda alegría. Lo hice cuando mi geranio empezó a marchitarse, las hojas se arrugaron, las flores se cayeron como hojas de otoño, y ya pensaba que lo había perdido, que trasplantarlo en primavera había sido en vano. Lo regué con esta poción, que olía un poco dulce, un poco casero, y en 3 días revivió, las hojas se desplegaron como si alguien las hubiera alisado, y luego floreció tan brillantemente, con racimos rojos tan vivos, que no lo creía. Me quedé mirando mientras mi té se enfriaba en las manos, asombrada por este prodigio.
Recuerdo que salí una mañana al porche, y el geranio brillaba en el alféizar, hojas verdes y brillantes, flores ardiendo como lucecitas, y hasta me reí de alegría, fue tan inesperado después de su aspecto triste. Y también noté, el caldo hace la tierra más suave, como si la alimentara desde dentro, las raíces se estiran hacia él como hacia comida, y las plantas se mantienen más firmes, como si absorbieran su calor, su fuerza simple y hogareña. Un vecino vino por la mañana, vio mi geranio que hace una semana estaba casi muerto y ahora se alzaba como rey, y preguntó, ¿qué? ¿Lo alimentas con sopa para que crezca así? Sonreí, no, dije, es el caldo de patata haciendo su poción mágica, hierve tú misma unas patatas, guarda el agua, prueba, y tus flores revivirán como las mías. Ahora no tiro el caldo, lo recojo en un frasco si no lo uso de inmediato, lo guardo en un lugar fresco un día o dos, y cuando veo que una planta está triste, con las hojas caídas o la floración detenida, riego con esta poción, y revive, despliega sus hojas, florece tan exuberantemente que no lo creo, alegrándome con su fuerza como si susurrara, gracias por darme calor. Y a veces añado una pizca de sal, si sobró de encurtir pepinos, dicen que eso despierta aún más las raíces, y las plantas brillan como si alguien las llenara de sol desde dentro. Mi quinta poción mágica es el agua de levadura, esa misma que haces con la levadura simple para el pan, blanca, burbujeante, aparentemente para la masa, pero que revive las plantas de tal manera que parece un milagro que una vieja bruja podría susurrar sobre un caldero en luna llena. ¿Cuántas veces vi ficus marchitarse, arbustos de grosellas quedarse sin fuerza, hojas escasas, bayas pequeñas, y siempre pensaba, ¿de verdad solo puedo levantarlas con químicos que huelen tan mal que hacen llorar los ojos? Pero la levadura ayudó, se convirtió en mi hechizo secreto. Tomas una cucharadita de levadura seca, de esas que vienen en sobres para pasteles, la disuelves en un litro de agua tibia, añades una pizca de azúcar para que despierten y burbujeen, la dejas reposar 1 o 2 horas hasta que el agua empiece a hacer burbujas y huela un poco a pan, y riegas tus plantas, ficus que han perdido sus hojas y están desnudos, grosellas que dan bayas pequeñas como si hubieran olvidado que pueden fructificar, o incluso tomates que han ralentizado su crecimiento y parecen dormidos. Lo hice cuando mi ficus empezó a decaer, las hojas se amarilleaban como en otoño, el crecimiento se detuvo, las ramas colgaban, y ya pensaba que era su fin, que lo había cuidado 3 años en vano. Lo regué con esta poción, que olía un poco agrio, un poco casero, y en una semana revivió, las hojas reverdecieron como si alguien las hubiera lavado y secado al sol, y luego creció tan rápido, con ramas tan densas, que no lo creía, me quedé mirando mientras mi té se enfriaba en las manos, asombrada por este milagro. Recuerdo que salí una mañana a la habitación, y el ficus estaba como un bosque joven, hojas brillantes, ramas estirándose hacia la ventana, y hasta me reí de alegría, fue tan inesperado después de su aspecto triste. Y también noté, el agua de levadura hace las raíces más fuertes, como si las alimentara desde dentro, las plantas se estiran hacia arriba como si alguien las hubiera animado, diciendo, crece, no tengas miedo. Una vecina vino por la mañana, vio mi ficus que hace una semana estaba casi muerto y ahora se alzaba como rey, y preguntó, ¿qué? ¿Le diste pan para comer para que creciera así? Reí, no, dije, es el agua de levadura haciendo su poción mágica, mezcla tú misma, prueba, y tus plantas revivirán como las mías. Ahora guardo levadura de sobra, compro un paquete extra, la disuelvo cuando hace falta, y riego con esta poción, y reviven, despliegan sus hojas, aceleran su crecimiento, alegrándome con su fuerza como si susurraran, gracias por darnos vida. Y a veces añado una gotita de leche, si se ha agriado en la nevera, dicen que eso hace la poción aún más fuerte, y las plantas brillan como si alguien las llenara de sol desde dentro. Pero sepan, queridos míos, que no todo es tan simple como parece a primera vista, y no piensen que es una varita mágica que agitas y todo revive por sí solo. Estas pociones mágicas funcionan solo si las preparas con cabeza, con alma, con mano ligera, no vertiéndolas al azar ni mezclando todo a lo loco esperando un milagro. Siempre digo, miren a sus plantas, ellas mismas les dirán qué necesitan, les susurrarán con su apariencia, con sus hojas, y la naturaleza ayudará si confían en ella, si están de su lado. Y no sean codiciosos, no viertan demasiado, no rieguen todos los días, no las abrumen con todo a la vez, denle tiempo a las pociones para actuar, para empaparse en la tierra, para despertar las raíces, y entonces las plantas responderán de tal manera que jadearán, verán cómo reviven, cómo empiezan a respirar profundamente, como si las hubieran despertado de un sueño. Recordé a un vecino que lo rociaba todo con químicos, compraba botellas caras, pensando que cuanto más, mejor, y luego se quejaba de que la tierra estaba vacía, dura como piedra,
las plantas débiles, mustias, y nada crecía salvo malas hierbas. Con estas pociones simples, mi jardín y mi casa reviven, las flores florecen más exuberantemente que nunca, los arbustos dan frutos hasta que las ramas se doblan, las macetas en las ventanas están verdes como un bosque, y yo solo mezclo y susurro, asombrándome de su fuerza como si la naturaleza me guiñara el ojo. Bien hecho, lo adivinaste. Y les digo, estas recetas no son solo fertilizantes que compras en la tienda por un buen dinero, son verdaderos hechizos naturales que vienen de la tierra, de sus profundidades, de su sabiduría, y están con ustedes si los llaman, si están dispuestos a escucharlos. Hace poco mi nieto vino, entró al jardín, vio mis rosas que hace un mes estaban casi muertas, y ahora florecían como en un cuento, vio los tomates rebosantes de frutos, vio el ficus que se estiraba hacia el techo, y dijo, abuela, esto parece un libro mágico aquí. Todo florece, todo está vivo. Reí, le serví té, lo senté en el porche y dije, no es un libro, pequeño, son pociones, la tierra misma me las dio. Se fue, y una semana después me llamó, abuela, regué mis flores con pozos de café, y están reviviendo. Y pensé, ahí está, se transmitió, estas pociones ahora hacen milagros también en su casa. Así que, si tienen un jardín o macetas en la ventana, prueben, sigan mis consejos que les he contado aquí con todo mi corazón. Mezclen pozos de café para las rosas que se marchitaron, cáscaras de huevo para los tomates que decaen, cáscaras de plátano para las hortensias que palidecen, caldo de patata para el geranio que bajó las hojas, agua de levadura para los ficus que están tristes, y verán cómo las plantas reviven, cómo florecen más exuberantemente que nunca, cómo levantan la cabeza, y ustedes se quedarán parados pensando, ¿de verdad fui yo quien hizo esto, con mis propias manos, sin trucos modernos? Solo no olviden, con alma, con cuidado, con el corazón ligero, y entonces estas pociones serán sus fieles ayudantes, sus pequeños magos. Yo sigo aquí, mezclo mis recetas en un cuenco viejo, susurro palabras amables a las plantas, miro cómo reviven, y me pregunto, ¿cuántos secretos más me revelarán estas maravillas naturales? Tal vez sepan algo que no he oído o descubran algo nuevo. Cuéntenme, estoy tan curiosa que no me aguanto, los años pasan, las manos ya no son las mismas, pero aún quiero probar cosas nuevas, para que mis plantas no solo vivan, sino que canten de alegría, para que el jardín y la casa estén vivos, como en esos cuentos que mi abuela me susurraba de niña. Bueno, eso es todo por ahora, queridos míos, vayan, tomen una cuchara, un cuenco, mezclen, revivan, y que sus plantas los sorprendan con